El polvo de plata no solo se pegaba a los pulmones de Octavio Mendoza, sino también a su alma. En 1891, Real de 14 era un corazón palpitante en las entrañas de la Sierra Madre Oriental, un monstruo de piedra y ambición que devoraba hombres y escupía fortuna. Pero para Octavio, un barreter de apenas 25 años, el brillo de la plata era una promesa lejana, casi tan inalcanzable como la de un futuro sin silicosis. Su vida transcurría entre la oscuridad húmeda de la mina de la Purísima y el aire enrarecido de su humilde jacal, anhelando el día en que pudiera ahorrar lo suficiente para casarse con Elena y huir de ese pueblo fantasma que se empeñaba en parecer vivo. La amenaza constante de un derrumbe o la tos seca de la silicosis eran el telón de fondo de cada jornada, recordatorios crudos de la fragilidad de su existencia. Las calles empedradas de Real, que trepaban por la montaña como venas de piedra, eran el escenario de una danza perpetua entre la esperanza y la desesperación. Arrieros con mulas cargadas de metal, prostitutas de miradas cansadas, mineros con los rostros tiznados y comerciantes ávidos de ganancias. Era un microcosmos de México, un crisol de sueños rotos y fortunas efímeras. Octavio, a pesar de la dureza de su existencia, mantenía una fe inquebrantable en la decencia humana, una creencia que Real de 14 se encargaría de desmenuzar lentamente hasta dejar solo las astillas de un alma herida. Cada noche, después de la jornada extenuante, Octavio solía pasar por la Posada del Viajero, un edificio de piedra con un portal imponente, pintado de un azul que contrastaba con la aridez del paisaje. Don Epifanio Juárez y doña Griselda Ramos, los dueños, eran pilares de la comunidad, al menos en apariencia. Él, un hombre corpulento de bigote recio y sonrisa fácil, siempre con un refrán en los labios y un ojo vigilante en la clientela. Ella, una mujer de facciones duras, pero siempre atenta a que el pulque y los guisos nunca faltaran en las mesas. Su posada era el punto de encuentro de comerciantes, arrieros y mineros de paso, un oasis aparente en el camino hacia San Luis Potosí o Matehuala. Octavio, como tantos otros, confiaba en su hospitalidad, sin sospechar que detrás de las paredes de adobe y el calor de su cocina se cocinaba una maldad que trascendía la comprensión humana. Elías, su hermano menor, era la luz en la vida de Octavio, un joven soñador con la misma chispa en los ojos que Octavio había perdido hacía tiempo. Elías, cansado de la mina y de la pobreza inherente a su destino, decidió probar suerte en la capital del estado. Le había prometido a Octavio que volvería con una fortuna, con el dinero suficiente para que ambos se fueran lejos. Una tarde de luna de octubre, Elías se despidió de Octavio con un abrazo que, en retrospectiva, se sintió como una despedida definitiva. Llevaba consigo una pequeña mochila con sus escasas pertenencias y un rosario de plata que su madre le había dado antes de morir, una pieza única, hecha a mano, con un crucifijo grabado con las iniciales M. M por su abuela María Mendoza. Su destino era la Posada del Viajero, donde pasaría la noche antes de tomar una diligencia a la mañana siguiente. Esa fue la última vez que Octavio vio a Elías. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en un mes. La ausencia de Elías se hizo un nudo en el pecho de Octavio, un peso que le dificultaba la respiración. Primero fue preocupación, luego una ansiedad creciente y finalmente un terror frío que le atenazaba las entrañas. Había preguntado en la estación de diligencias, en la plaza, a todo aquel que pudiera haber visto a su hermano. Nadie sabía nada. En la Posada del Viajero, don Epifanio y doña Griselda le aseguraron con sus sonrisas bien ensayadas que Elías había partido al amanecer, como el buen muchacho que era, lleno de ilusiones. Sus palabras sonaron huecas para Octavio, una melodía desafinada en la orquesta de su angustia. El impacto emocional fue devastador. La fe de Octavio en la gente se resquebrajó. La imagen de Elías, con su sonrisa ingenua, se superponía a la de los rostros de don Epifanio y doña Griselda, transformándolos en figuras grotescas, en sombras acechantes. La esperanza se convirtió en una herida abierta que no dejaba de sangrar. Empezó a sospechar un presentimiento oscuro que le roía el alma. ¿Por qué nadie lo había visto partir? ¿Por qué los detalles de su viaje eran tan vagos? Real de 14 era un pueblo pequeño, donde las noticias corrían más rápido que el viento del desierto. La desaparición de Elías, un muchacho conocido, no podía desvanecerse sin dejar rastro. Una noche, mientras Octavio se consumía en su jacal, un arriero viejo, don Tiburcio, que había conocido a Elías, se acercó a él con cautela. Con la voz ronca por el miedo y el mezcal,
Le susurró que no era la primera vez que un viajero desaparecía sin dejar rastro después de pasar una noche en la posada del viajero. Dicen que esa posada está maldita, Octavio, que los que entran a veces se vuelven cena, dijo el viejo con los ojos vidriosos antes de desaparecer en la oscuridad, dejando a Octavio con un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío nocturno. Esa frase, se vuelven cena, resonó en la mente de Octavio con una cacofonía infernal. No podía ser. No en Real de 14, donde la gente era dura pero no cruel, no de esa manera. Pero las palabras de don Tiburcio encendieron una chispa de sospecha que pronto se convirtió en un incendio voraz. Las sonrisas de don Epifanio y doña Griselda, antes amables, ahora le parecían una máscara grotesca, debajo de la cual se escondían demonios. Octavio, el joven soñador, murió con Elías. En su lugar nació una criatura de fría determinación, alimentada por el dolor y un deseo insaciable de justicia o de algo más oscuro que la justicia. La rabia de Octavio fue silenciosa, una furia helada que se asentó en lo más profundo de su ser. No había justicia en Real de 14 para un minero pobre contra los dueños de una posada respetada. Las autoridades, los rurales, el jefe político, todos estaban comprados o eran cómplices por omisión. Tenía que ser inteligente, calculador. La venganza no sería un acto impulsivo, sino una obra de arte macabra, tejida con paciencia y astucia. Su primera acción fue la observación. Dejó la mina por una semana, fingiendo una enfermedad. Noches enteras, Octavio se ocultaba entre las rocas cercanas a la posada del viajero, observando cada movimiento, cada sombra. Notó patrones. Las diligencias llegaban al atardecer, los viajeros se instalaban, y a menudo, si eran hombres solos con equipaje ligero y sin conexiones aparentes, sus estancias eran misteriosamente cortas. Las mulas de don Epifanio, curiosamente, eran sacadas a altas horas de la noche, con carros cubiertos con lonas pesadas, dirigiéndose hacia las bocaminas abandonadas al oeste del pueblo, donde nadie se atrevía a ir por miedo a los derrumbes o a los espíritus. Octavio se infiltró. Con el pretexto de buscar trabajo temporal, logró que don Epifanio lo contratara como ayudante de cocina y mozo de cuadra. Era el trabajo más bajo, el que nadie quería, el que le permitía estar en las entrañas de la posada sin levantar sospechas. Sus ojos y oídos se convirtieron en las herramientas más afiladas. Aprendió las rutinas de la casa. Doña Griselda era obsesiva con la limpieza, pero había un hedor particular en la bodega, un aroma dulzón y metálico que a veces se mezclaba con el de la cal. Don Epifanio era el cerebro de las operaciones, el que seleccionaba a las víctimas, el que se encargaba de la desaparición. Una noche, mientras Octavio limpiaba la cocina, escuchó una conversación entre los dueños. El arriero de Monterrey dejó un buen morral. Suficiente para los nuevos muebles que quieres, Griselda, dijo don Epifanio con una risa gutural. Y el muchacho que venía de Zacatecas, ¿te fijaste en sus botas? Cuero legítimo, podríamos venderlas en el mercado de Matehuala, respondió doña Griselda, sin un ápice de remordimiento en su voz. A Octavio se le heló la sangre. Hablaban de personas como si fueran mercancía, como objetos de los que despojarse. Su oportunidad llegó en una tarde calurosa, cuando doña Griselda le encargó limpiar la bodega. El hedor era más intenso. En un rincón, debajo de una pila de sacos de harina rancia, Octavio notó una losa de piedra que no encajaba con el resto del suelo. Con el corazón martilleando en su pecho, la movió con dificultad. Debajo, un pozo seco y profundo, cubierto por una rejilla de hierro oxidado. En el fondo, en la penumbra, apenas visible por la luz que se filtraba, destelló un objeto familiar. El rosario de plata de Elías, con las iniciales M grabadas en el crucifijo, la confirmación, el golpe final a su alma. Elías había sido arrojado allí como basura, su cuerpo descompuesto en la oscuridad. Las lágrimas ardientes rodaron por las mejillas de Octavio, pero no eran lágrimas de pena, sino de una ira pura y petrificante. Sentía el peso de la tierra sobre Elías, la ignominia de su muerte, y el veneno de la verdad se extendió por cada fibra de su ser. Su mente, antes nublada por el dolor, ahora era un crisol de fría determinación. La venganza sería lenta, metódica y tan perturbadora como los crímenes que habían cometido. Lo primero sería hacerles sentir la presencia de sus víctimas. Cada noche, Octavio, con un sigilo sobrenatural, dejaba pequeñas pistas. Un botón suelto de una camisa vieja en el lecho de don Epifanio, un alfiler de una mujer desconocida en el costurero de doña Griselda, un pequeño dibujo de un rosario grabado en la pared de la bodega con un carbón apenas visible.
Pequeños detalles que no podían ser explicados, que erosionarían su paz mental. Empezó a manipular los sonidos de la posada. Conocía cada crujido, cada corriente de aire. Durante la noche, cuando el silencio era espeso, Octavio hacía crujir las maderas de los pasillos, movía objetos con un hilo invisible, susurraba nombres de víctimas al viento que se colaba por las rendijas. Arriero, arriero, Elías, hermano. Al principio los dueños lo atribuían al cansancio o a la superstición, pero con el tiempo el miedo empezó a carcomerlos. Una mañana, doña Griselda encontró su propia tijera de costura clavada en el marco de la puerta de su habitación, con un hilo rojo atado en forma de nudo ciego. Palideció, sus manos se agitaron y sus ojos se tornaron vidriosos. Don Epifanio, el hombre del bigote recio, empezó a beber más pulque de lo habitual, sus ojos se tornaron vidriosos y sus manos temblorosas, jurando que escuchaba pasos en el ático y risas ahogadas que no eran de este mundo. La posada, que antes era su fortaleza, se convirtió en una prisión de sus propios fantasmas. Octavio sabía que el terror psicológico no bastaría para la justicia. Necesitaba una prueba irrefutable, algo que las autoridades de San Luis Potosí no pudieran ignorar ni encubrir. Durante sus rondas nocturnas con las mulas de don Epifanio hacia las bocaminas abandonadas, Octavio descubrió su método de descarte final. Los cuerpos eran desmembrados y arrojados a un pozo casi olvidado en el fondo de una de las minas más viejas y remotas, la Bocamina del Diablo. Allí, entre los huesos de la tierra, yacían los restos de decenas de viajeros inocentes, incluyendo, muy probablemente, los de su hermano. Su plan final se gestó durante semanas. Necesitaba un detonante, un evento que atrajera la atención de forasteros incorruptibles. La ocasión se presentó cuando se anunció la visita de un importante ingeniero minero de la Compañía Minera Mexicana, un inglés llamado Mr. Alfred Finch, que venía a evaluar posibles nuevas vetas de plata. Finch era conocido por su integridad y su implacable búsqueda de la verdad. Don Epifanio y doña Griselda, ansiosos por impresionar a un huésped tan distinguido, prepararon una cena especial en la posada. Octavio, la noche anterior a la cena, actuó con la precisión de un cirujano. Sabía que la posada tenía un pequeño jardín donde doña Griselda cultivaba hierbas aromáticas y algunas verduras para la cocina. Era su orgullo. Octavio, con sumo cuidado, desenterró varias de las plantas más grandes del jardín, y debajo de ellas, a poca profundidad, con sus manos desnudas y bajo la luz tenue de la luna, comenzó a escarbar. No tardó en encontrar lo que buscaba: huesos. No eran huesos de animales. Eran falanges, costillas, fragmentos de cráneos, mezclados con la tierra abonada, un abono macabro para las lechugas y chiles que terminaban en las mesas de sus huéspedes. Las frases se convertían en cena, cobraba un significado aún más retorcido de lo que el viejo arriero, don Tiburcio, había imaginado, rozando la frontera de lo impensable, lo que nunca debió salir a la luz. Octavio cuidadosamente extrajo algunos de los huesos más pequeños, los envolvió en un paño de lino y los escondió. Luego, volvió a colocar las plantas, cubriendo su descubrimiento con la misma pulcritud. No quería que don Epifanio y doña Griselda sospecharan antes de tiempo. Al día siguiente, la posada bullía de actividad. Mr. Finch, un hombre de maneras estrictas y mirada perspicaz, se sentó a la mesa de honor. La cena transcurría con aparente normalidad, los guisos de doña Griselda eran alabados, el pulque fluía, y don Epifanio sonreía con una suficiencia que rozaba lo obsceno. Octavio, sirviendo con una calma perturbadora, observaba a los dueños, quienes irradiaban una falsa seguridad, ajenos a la trampa que se cerraba a su alrededor. Cuando llegó el momento del postre, Octavio, con un movimiento casi imperceptible, colocó un pequeño paquete de lino, los huesos cuidadosamente envueltos, debajo del plato de Mr. Finch. Luego se retiró a la cocina, su corazón latiendo como un tambor de guerra, el sudor frío recorriéndole la espalda. Mr. Finch, al mover su plato para alcanzar el postre, notó el bulto. Su ceño se frunció. Abrió el paño y lo que vio lo dejó helado, pequeños fragmentos óseos, blanquecinos y extrañamente pulidos, inconfundiblemente humanos. Un silencio tenso cayó sobre la mesa mientras el ingeniero examinaba los restos con una expresión de horror creciente, sus ojos escaneando los rostros de los anfitriones. «¿Qué es esto, don Epifanio?», preguntó Finch con una voz que, aunque baja, resonó en todo el comedor, cargada de una autoridad innegable. Don Epifanio y doña Griselda intercambiaron una mirada de pánico. Sus rostros se tornaron cenicientos como la cal de los muros. «Seguramente, señor, es un hueso de gallina o de cerdo».
Un error de la cocina, le aseguro, tartamudeó don Epifanio, intentando recuperar la compostura, su voz un hilo que apenas podía sostenerse. No, don Epifanio, replicó Finch, levantando uno de los fragmentos con la punta de un cuchillo. Esto no es de ningún animal doméstico que yo conozco. Esto, me temo, es humano. Demasiado pequeño para un adulto, quizá de un joven o incluso un niño. Un murmullo de horror se extendió por el comedor. Los comensales se levantaron de sus asientos, algunos con náuseas. Doña Griselda dejó caer la charola de postres, que se estrelló ruidosamente contra el suelo, sus ojos desorbitados reflejando el terror más primario. En ese momento, Octavio salió de la cocina con un semblante pétreo, la mirada fija en los ojos culpables de los posaderos. Señor Finch, dijo con una voz clara y resonante, que cortó el aire como una navaja, esos huesos provienen del jardín de doña Griselda. Los encontré mientras preparaba la tierra y no son los únicos. Hay muchos más y no son lo más oscuro que oculta esta posada. La atmósfera se volvió irrespirable. Los ojos de don Epifanio se posaron en Octavio con una furia homicida. Maldito mentiroso, está loco, es un desgraciado minero que busca problemas. Vociferó intentando abalanzarse sobre él, pero la vergüenza y el shock general lo contuvieron, mientras los otros comensales, ahora al tanto de la verdad, le cerraban el paso. Y si quiere saber dónde están los demás, señor Finch, le puedo guiar, continuó Octavio sin inmutarse, hacia la bocamina del diablo. Allí es donde terminan los viajeros que se quedan en esta posada. Mi hermano, Elías Mendoza, fue uno de ellos. Su rosario está en el pozo de la bodega, señor, un testigo silencioso de sus crímenes. La exposición fue brutal e inmediata. Los relatos de Octavio, corroborados por el macabro hallazgo del ingeniero, rompieron el velo de silencio y miedo que había cubierto a la posada del viajero durante años. Los pocos rurales que estaban en el pueblo, al ver la presencia del respetado Mr. Finch y la indignación general que se desataba, no tuvieron más remedio que actuar. La noticia corrió como pólvora en Real de 14. Una turba furiosa, alimentada por años de sospechas y habladurías, se congregó frente a la posada, gritando insultos, lanzando piedras y antorchas. La verdad, lo que las autoridades locales habían ocultado o ignorado por conveniencia, finalmente salió a la luz de la luna. La bodega fue abierta, el pozo investigado, y allí, en el fango y la oscuridad, se encontró el rosario de Elías, confirmando cada palabra de Octavio, la prueba innegable que sellaría el destino de los Juárez Ramos. Los agentes de San Luis Potosí llegaron a la mañana siguiente, alertados por un telegrama urgente de Mr. Finch. La investigación reveló la magnitud de la atrocidad. Docenas de cuerpos desmembrados fueron exhumados de la bocamina del diablo, una fosa común que gritaba el horror de sus crímenes. Las historias de viajeros desaparecidos, antes susurradas con temor, ahora se gritaban con rabia y sed de justicia. Las consecuencias para don Epifanio y doña Griselda fueron devastadoras. Arrestados y expuestos a la humillación pública, su fachada de respetabilidad se desmoronó por completo bajo el peso de la evidencia y el escarnio. Encerrados en las celdas de San Luis Potosí, la pareja se consumió en su propia maldad y paranoia. Se dice que doña Griselda, consumida por la locura y los fantasmas que Octavio había convocado, se arrancó los cabellos y las uñas, arañando las paredes de su celda, gritando que las almas de sus víctimas la perseguían y la devoraban en vida, clamando venganza. Don Epifanio, por su parte, se ahorcó en su celda antes de que pudiera enfrentar el juicio, dejando una nota incoherente escrita con su propia sangre, que hablaba de una cena eterna y la sed insaciable de la tierra, revelando una depravación que superaba cualquier entendimiento. Su ruina fue total, su memoria condenada para siempre al oprobio. Octavio, el minero silencioso, había logrado su venganza. Su hermano fue vengado y la oscuridad de la posada del viajero fue expuesta para que nunca más pudiera devorar a otros inocentes. Pero la victoria tuvo un costo inmenso. La imagen del rosario de Elías en el pozo, el hedor de la bodega, el eco de los susurros nocturnos, los huesos en el jardín, esas visiones nunca lo abandonaron. Elena, la mujer que amaba, intentó sanar sus heridas, pero la alegría en los ojos de Octavio se había extinguido, reemplazada por una sombra perpetua. Él había descendido a las profundidades de la maldad humana para combatirla, y en el proceso, una parte de él se quedó allí, atrapada en la oscuridad. Real de 14, un pueblo que ya era un cementerio de sueños, se convirtió en el mausoleo de su propia inocencia. Caminaba entre los vivos, pero sus ojos veían los fantasmas de lo que había perdido y lo que había hecho.
Había encendido una luz en la oscuridad, pero esa luz había quemado su propia alma, dejándolo solo con el eco silencioso y amargo de la venganza cumplida. Un eco que resonaría por el resto de sus días en los desolados parajes de su memoria.